pregunta. Es decir, si les ponemos una pregunta de un análisis de una situación puntual, en la misma pregunta, generalmente, para no decir siempre, generalmente, hay varias partes. Ustedes tienen que ser capaces de identificar esas partes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las preguntas van a ser enfocadas a analizar una situación o a recomendar de parte de ustedes una postura frente a la situación. Y para eso lo que tienen que hacer es siempre analizar cada parte. Porque en algunas puede ser verdadero, en otras puede ser falso. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes no se pueden quedar como verdadero la respuesta concreta, porque hay una parte que no es verdadera. Y eso es un error grave en un examen de grado y de título. ¿Ya? Este para ustedes es un examen de grado. ¿El único que tienen? No tenemos título. ¿Y cuándo tienen el título? 28 de enero. El error más común en los exámenes y donde dejan muchos puntos en la mesa los alumnos es porque se van a la respuesta general sin especificar las distintas partes. ¿Ya? Ojo, bueno. Las preguntas vienen con esa rama. O sea, las preguntas son casos, profesor. Eso es lo que interesa. Si tiene tantos bloques, tantos, porque son Hay casos de preguntas de caso, pero la gran mayoría son de situaciones que ustedes tienen que analizar. Situaciones cortitas. Profesor, consulta en base a las pruebas que nos había hecho usted y como... ¿Van a haber preguntas que sean nombre, tantas variables, o eso ya no olvidamos de eso? ¿Sí? Porque está algo complicado. Si tú lo pones, ganas puntos. Pero yo no lo voy a pedir. Ya. Pero las respuestas son obviamente, si uno de ustedes pone la vara más alta. Sí. Es que la materia hay varias partes que son eso, que son varios puntos, nombre, tantas, ventajas. Yo no te voy a preguntar nada específico. Como enumere las No. Ya, perfecto. No, eso no existe en los exámenes. Más análisis, la verdad. Lo que pasa es que si yo te pregunto sobre estrategia, una pregunta de estrategia que va de dos maneras, y te digo, frente a esta situación, ¿qué opina usted de ocupar la estrategia de matriz de crecimiento, matriz cartera de negocio? Okay. ¿Cómo tú encauces la respuesta? Es lo mismo. Ya, Yo lo que quiero es que me mostréis si sirve o no sirve esa estrategia para esta situación y por qué. ya. Entonces, si tú vas y empezás con la explicación académica, desde la base, corrí el riesgo de perder tiempo. Tenéis que irte al grueso. No lo vamos a ver, ¿ya? Pero no, nada. Yo no pregunto nada de memoria, pero ustedes, obviamente, en la respuesta tienen que ser capaces de incorporar esos conceptos. Tal como dice el modelo, tanto, las posibilidades son tantas. Perfecto, ahí lo estoy poniendo, yo no te lo preguntaba, lo estoy poniendo, eso es fácil. Tú no puedes sacar una respuesta de abajo la manga y no explicarme nada. Eso no es la respuesta. Tú me puedes decir, la matriz de cartera de negocio es la mejor por tal motivo. Ya, pero ¿cómo funciona la matriz? Porque yo tengo que saber cómo funciona la matriz. Quiero que tú me demuestres a mí que tú sabes cómo funciona y para enlazar eso, esa es la mejor. ¿Cachai? Okay. Entonces, lo que sí les pido es que me expliquen la base de la respuesta. Que no la saquen de la nada. No me sirve matriz de cartera de negocio la mejor por tal motivo. Esa es una parte nomás. Yo creo que la otra, que es lo que compone la matriz, que hace que tu respuesta sea correcta. Okay. ¿Ya? A ver, y en el caso en el análisis de un caso, que distintas situaciones, en los casos lo que tienen que hacer es subrayar lo importante del caso, porque hay cosas que no son importantes. Y lo que no es importante no lo tienen que considerar.
Ustedes tienen que subrayar lo importante y en base a eso armar su respuesta. ¿Y qué es lo importante en un caso? Son los cambios de direcciones del caso. Son los argumentos que te hacen ver el cambio de una dirección, de una postura frente a una situación, ¿cachai? Pero cuando uno describe la empresa, esa es información para que la tengáis tú, pero eso no es para la respuesta, es información para tu análisis. Por ejemplo, si yo hablo de estructura y les digo un caso en el cual la empresa es una empresa familiar y por lo tanto el ADN es centralizado y esa es la forma en que han trabajado los últimos 50 años y el mercado hoy día y la economía hoy día obliga a descentralizar. ¿Qué opina usted cómo debiera ser la estructura de esta nueva empresa? ¿Qué responde? Claro. Qué importante empresa familiar. 50 años funcionando así. Centralizada, buenos resultados. Segunda parte. Economía nueva. Mundo globalizado. Se requiere una nueva estructura. ¿Cuál es la estructura que permite aprovechar el capital de lo que ha hecho la empresa de los 50 años y modernizar? Es un caso. Eso es una pregunta ética. Eso es una pregunta de examen. Son preguntas reales. Uno les va a hacer preguntas reales. Por ejemplo, una empresa familiar que tiene que modificar su estructura por razones. ¿Cuál es la estructura organizacional? ¿Cuál debiera ser? Y eso, por argumento. Pueden tener empresas familiares que ustedes han visto cómo lo han hecho y eso es una base para ustedes, por eso es el caso real. Tienen que explicarlo. Y en el espacio acotado, entonces tienen que pensar muy bien las cosas antes de lanzarse a escribir. ¿Ya? Tienen que sí o sí dominar la estrategia, todas. Eso es fácil. Un ingeniero comercial que no se peina en la estrategia no puede ser ingeniero comercial. Tienen que dominar sí o sí las distintas estructuras. ¿Cuál es la estructura más importante? La matricial. Yo vine al resto. Depende. Si yo te pregunto, Depende del ¿cuál es caso. la más importante estructura? Depende del 20 caso. puntos. Depende, ¿Depende de qué? Del grado de descentralización. ¿Ah? depende de la organización, De cómo se configura la la forma, la actitud. ¿Qué información necesitas tener para saber cuál es la estructura más importante? ¿Qué información necesitas saber? ¿Sabe cómo funciona? ¿Cómo funciona la empresa? ¿Cómo está ¿Cómo organizado? funciona El mercado. El tamaño la también. propuesta? ¿Cuáles son las variables claves para una estructura? Uno. Grado de centralización. No, vamos por orden. Ustedes tienen, háganse un mapa mental. Ahí para el tengo la examen. memoria. Háganse un mapa mental. Es que eso no es memoria, pues eso es. Ya empezamos ya, ¿ok? Eso es andar en bicicleta. Eso es andar en bicicleta. Sí, es importante andar en bicicleta. Equilibrio, cierta velocidad para que lo vayáis por los lados. Eso no es memoria, porque es natural. ¿Qué es lo importante con la estructura? ¿Cuáles son las variables claves para saber qué estructura es la que uno necesita? Tamaño de la empresa. Si estoy hablando de un pobre local, que hoy día lo han quemado todo, que están todos botados, pobres cabros. ¿Ah? Eran como ¿Cultura de la organización? Sí. Cultura, la filosofía del También administrador. Claro. Pues natural. ¿Qué otra variable? Entonces, no es que yo les voy a decir enumere la variable, tienen que usar la variable cuando respondan. Si no, ¿cómo lo voy a responder? Ok. O sea, si un ingeniero comercial me dice, no, pues profe, no me gusta la variable, ¿De qué estamos hablando? entonces no voy a ser ingeniero, pues le digo, ¿qué quieres que te diga? Vos? Yo no te la puedo preguntar, pero la respuesta la tenés que argumentar. ¿El nivel de comunicación es importante para determinar la estructura? No. Es importante para determinar el nivel de descentralización. Una buena comunicación te permite descentralizar más. Una mala comunicación descentralizas menos. ¿El control es importante para la estructura? No. Es importante para el nivel de descentralización.
Un buen sistema de control te permite descentralizar más. Un mal sistema de control te permite descentralizar menos. Una empresa que vende muchos productos, ¿es importante para la estructura? Sí, obvio. Sí, el tamaño. ¿Está? La ubicación geográfica, los mercados que hay, obvio. La cultura, obvio. La idiosincrasia del administrador, obvio. Entonces no es que sea de memoria, pero tienen que la pregunta va. Muy bien. Siga. Y sabe dos. Motívese. Pero va, de una manera, soy súper creativo. El examen lo hice en el avión cuando venía de China. Estaba aburrido, weón. Dije, voy a hacer el examen. Y le veía a la zapata, voy a leer un wiki y me puse a hacer el examen, lo juro. Y yo solo me reía. Y el profesor me dijo, ¿qué estoy haciendo? El examen. Qué horror, bueno. Lo hice como a 30.000. Una papita. Aquí se Pues dio te la estoy dando. Estructura. Entonces tienen que ser capaces de identificar qué es lo importante para una estructura y qué es lo importante para una descentralización. ¿Es lo mismo una estructura o una descentralización? Piensen un poco, ustedes responden al tiro. ¿Es lo mismo hablar de estructura que hablar de descentralización? Esto es una cuestión básica. ¿Qué es lo que es la estructura? Mirar la empresa en forma de frente, cuántas áreas tiene, cómo está estructurada. Y la descentralización es mirarla en forma vertical. ¿Se necesitan para las dos para determinar? Sí, pero no caigan en la trampa. Cuando yo hablo de estructura, es mirarla de frente. ¿Y cuáles son los tipos de estructura? Ya, pues eso es como Matricial. funcional, divisional y matricial. Y la divisional son tres: por producto, por clientela y geográfica. Eso es el mundo de estructura. Eso es todo menos. Pero eso sí, hay muchas variables. Eso es lo que usted tiene que manejar. En cambio, si les digo descentralización o centralización, ¿qué mundo hay ahí? La autoridad. ¿Qué mundo hay? ¿Cuán descentralizado o centralizada? Y para eso tienen que saber cuáles son las variables claves para determinar el grado de descentralización. Entonces, si yo les pregunto, esta situación, ¿qué estructura creen ustedes que pudiese servir? Estructura, mirada de frente. ¿Y qué nivel de descentralización? Mirada vertical. ¿Vamos? Muy bien. Por lo tanto, no hay una estructura más importante que otra. Si yo les llego a poner en el examen, ¿cuál es la más importante? Ustedes, profe, no hay más importante, es la más adecuada la que importa. ¿Cuál es la más adecuada? Debido a que la empresa tiene estas características. ¿Cuál es el camino natural de... Esta es una buena pregunta, no se me ocurre. ¿Cuál es el camino natural? No se lo notemos si no va. No, pero puede ser. Todavía puedo hacer cambio. ¿Cuál es el camino natural de la estructura en una empresa? Si yo le pregunté, ¿cuál es como esto es como el crecimiento natural de una estructura? ¿Cómo debiera ser? ¿Cómo nace una estructura? Funcional y súper centralizada. Es como normal, cuando nace una empresa. Y después se transforma en funcional profesionalizada, con gerentes de área y todo el cuento. Y después divisional, porque empieza a especializarse, o por producto, por clientela, por área geográfica. Y cuando ya tiene una estructura divisional muy grande y llega a mucho mercado y está presente en muchas partes, en forma natural, tienes que pasar a la matriz. Porque si no, no eres capaz. ¿Sí o no?
Los tristes momentos que estamos viviendo en Chile, no por lo que está pidiendo la gente, no es lo triste, está bien. Por los vandalismos, la destrucción, saqueo, cuando hay una cosa que yo no entiendo cómo nos agarran de una vez por todo ese tipo y lo hacen. Pero lo que estamos viviendo, los cambios que está viviendo este país, que no sabemos qué va a terminar, van a hacer muchos cambios en la empresa. Y en los exámenes de grado y de título se toca la contingencia. Ustedes tienen que ser capaces de ver cómo va a afectar esto a las empresas, a la estructura, a la estrategia. Tienen que pensar en eso. Pero es obvio que una pregunta le puede decir ya, ¿y cómo afecta lo que está pasando en Chile a esta empresa ahora? Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista estructural. Porque las empresas van a cambiar. Ya empezaron los despidos. Despidos que iban a ser naturales en 3 años más, 4 años más por la tecnología. Ya teníamos más de 5.000 personas de cierto rubro. Ayer una empresa que estoy asesorando echaron a 40 personas de 100. Eso es la consecuencia de todo esto. ¿Cómo afecta eso a la estructura y a la estrategia? Pues la empresa va a seguir funcionando. El dueño de la empresa va a seguir teniendo la empresa. ¿Va a cambiar el formato? No. Y esa es una pregunta que va de todas maneras. Entonces tienen varios días para soñar. Claro, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta esto a la estrategia? ¿Cómo afecta esto a la estructura? Y sobre todo a la estructura, y la estrategia, ¿desde qué prisma se ve la variación importante? Desde cómo estamos siendo vistos desde afuera. De cómo va a empezar a costar meter productos chilenos. De cómo se están cayendo los convenios. De cómo se están cayendo las inversiones. Y eso afecta a la estrategia. Entonces, eso tienen que ser capaces de relacionarnos con... Yo le pongo una empresa con estas características y le digo, señor, esta empresa hoy, noviembre del 2019, tiene que tomar decisiones importantes en estrategia y estructura. ¿Qué es ¡wow! Eso va. Ahí no hay una respuesta única, hay respuestas inteligentemente planteadas, y eso es lo que uno evalúa. O políticamente correctas, ¿no? Inteligentemente planteadas. Tú no me puedes plantear algo que es imposible de practicar. Perfecto. Eso es lo que yo cantigo, las metidas de pata. Las metidas de pata acá son importantes. Las metidas de pata acá son importantes. No escriban más de la cuenta porque pueden meter las patas si no están claras. Y eso se castiga mucho. Todo lo bueno que hiciste lo mató la metida de pata. Oh, sí. Como en la vida misma. Y lamentablemente, como es un área que no es numeróloga, no es 2 más 2 igual a 4, está bien, listo, 7. O 2 más 2, 3, no, es 1. Acá nosotros premiamos el argumento, pero la medida va de mortal. Mortal. No inventen nada, preferible lo bueno a lo excelente. Less is more. No busquen lo excelente en la respuesta si no están seguros. ¿Ya? Dígame. ¿El otro profesor también trabaja con el mismo libro que trabaja usted? El otro profesor también trabaja. Lo que pasa, ojo, el examen, el libro es como el libro de velador, es una guía, de ahí no sale ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta del libro. Lo que pasa es que el libro es un muy buen libro académicamente bien hecho porque te permite hacer un barrido, pero muy superficial. Es para tener clarito el orden de las cosas. Pero los temas, tú para ética, por ejemplo, Jorge Seco en ética, en responsabilidad social, me imagino que por ahí vienen sus preguntas. No está en el libro está en la superficie. Él te va a preguntar por cosas aplicables. Por ejemplo, lo mismo que está pasando ahora. ¿Qué es éticamente correcto en determinadas situaciones? Ustedes eso tienen que aplicar, ustedes son ingenieros comerciales ya.
¿Qué es éticamente correcto? ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene una empresa frente a lo que está pasando con su comunidad? ¿Regalar? ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene Walmart? ¿Volver a parar todos los líderes? Que si no paro en Quilicura, ¿dónde compran? Compadre, ¿por qué tengo que pararlo si me lo quemaron 3 veces? ¿Por qué tengo que pararlo? Walmart quiere demandar al Estado chileno por seguridad y todo el tema. Entonces hay un cuento. Ahora Valparaíso quiere demandar al Estado chileno. Todos quieren demandar al Estado chileno. Pero por otro lado sueltan a los pacos, bueno, y los critican porque le pegan balines. ¿Y para qué hablar de los milicos? Entonces uno dice, ¿dónde me paro? Es complicadísimo. Es súper complicado. Y eso las empresas lo toman y tienen que tomar una decisión por paro o no para el líder. Ahí está una pregunta de título. ¿Le queda el Walmart de la Quilicura? ¿Lo vuelvo a parar o no? Éticamente, responsabilidad social. ¿Qué harían ustedes? Pero respóndanme como ingeniero comercial, entendiendo que hay un tema de responsabilidad social, hay un tema que es una plaza de mercado súper importante, que estratégicamente es relevante, que ganan lucas. Pero con respecto a eso, según lo que había decidido usted antes de las preguntas anteriores, ahí uno tiene que responder si cambia la estructura y la estrategia. Bien, muy bien, eso es. ¿Qué haría yo con el líder? No paro el mismo líder, hago una cuestión chica. Hago una cuestión más chica. Le meto menos lucas, pero le entrego la posibilidad de que sigan comprando eso. No le puedo millones de dólares levantar toda la cuestión nuevamente, pero tampoco se les puede resignar. No, obvio. Porque si no, la empresa se desposiciona frente al mercado. Si la empresa tiene un rol social. ¿Sí o no? Eso es un título. ¿Qué así? No paro esto. Lamentablemente está quemado, no voy a meter esos lucas, pero voy a abrir, qué sé yo, 3 líderes chiquititos, simple, express, pero simple. ¿Hasta cuándo? Hasta que madure esta cuestión. Hasta que esté seguro que puedo meterle lucas nuevas. Eso haría yo. Yo como dueño, yo haría eso. Sigamos atendiendo, pero otra estructura, otro formato, otro negocio. Otro modelo. Otro modelo. Esa es pregunta de ingeniero. Pero un modelo específicamente para ese lugar. Claro, porque tú tenés que decir, a ver, yo tengo una responsabilidad social, éticamente no puedo no hacerlo. No puedo ver cosas de los vecinos como lloraban por su líder. Pero lloraban, ¿por qué? Porque se quemó el líder. No, compadre, lloraban porque no tenían ni comprar. Y para eso tienen que vivir. No lloraban porque al dueño del líder le quemaran el líder. Ese es el problema del dueño del líder, que lata por él. Ellos lloraban porque no tenían dónde comprar. Y como nosotros, o la mayoría, tiene dónde comprar, no dimensiona esa cuestión. Entonces ahí hay una responsabilidad social bien. Esas son las preguntas de examen. Porque tú dijiste clave, eso es. Después, estructura y estrategia va de todas maneras. Eso va de todas maneras. Y lo otro que yo les aconsejo revisar en profundidad es la gestión del conocimiento. ¿Qué es la gestión del conocimiento? Uy, eso no me acuerdo. Primer capítulo. ¿Qué es la gestión del conocimiento? ¿Qué es la gestión del conocimiento? No, es una palabra. No. ¿Qué es la Información. gestión del conocimiento? Información. ¿Cuántos días tiene para el examen? El 12 de diciembre. De la inteligencia emocional. Parece. Ya. Justo fue el rabo que... La gestión del conocimiento es conocer al cliente. Conocer al cliente. Lo que usted lee, gestión del conocimiento es cómo trabajar el conocimiento sobre el cliente. Y eso, para los mercados de hoy día, para los mercados comerciales de esta época, es fundamental. Y eso también va a determinar. Variables de contingencia, 4 modelos de el semestral del 2017. Yo puse El 3 semestral preguntas y 2017. Bien, aquí dónde están mis 3 temas. ¿Qué quieren que les diga? Ay, cómo se promociona. Estrategia, estructura y conocimiento. Sin sorpresas, pues.
Para la frase que es cuestión de conocimiento final, y conocer al cliente. Sin sorpresa después. Si no le vamos a quemar la casa. Primera línea. Primera línea. Yo me pongo el chaleco amarillo y salgo y la defiendo. A mí pueden apurar, pero me Con llevo chaleco mal, amarillo y lo veo. Oiga, lo vi con el chaleco amarillo, ¿eh? No, yo Pone el parlante. me enojo. Yo la vez mi hija me decía, papá, si te paran y te hacen bailar. No vale. Le dijo, no va a bailar. Es más, le toca el auto y te vamos a volver. Vamos a tener que ir a buscar a él. Yo no bailo. Digo, a vos no te bailo ni un minuto. En las fiestas bailo como lo que vos no te bailo. Papá, ¿qué tengo que hacer yo? Mi amor, usted tiene que bailar. Usted es mi hija, la tiene que cuidarse. Sí. O por último deja el auto botado y se va. Bueno, Usted no encarna, no enfrenta a nadie. mi cuñado no bailó y le trozaron el auto. ¿En serio? ¿Tienes que atropellar? Obvio. ¿En serio? Pero eso no la es dejaron, real. O sea, yo. y auto no. Pero ¿En si- serio, maricones? Pero si, oye, en San Carlos Apoquindo donde uno vive, 4 o 5 autos son bolsas, porque los tipos no bailaron. Y mi hija me dice, pero papá, ¿y yo qué tengo que hacer? Si querés baila, si querés te baila. Usted mejor tiene que cuidarse. Yo, usted sabe, ya sabe lo que es. Yo no voy a bailar. Próximo miércoles las noticias. CNN. Docente, universidad. Qué humillante esa cuestión. Bailando O trabajo. sea, que te obligan a hacer cualquier cosa. Es humillante. Y si uno ve la historia, efectivamente lo que hacen Una es situación. Ay, sí, yo me olvidé. Sí. Entonces ellos quizás lo pueden hacer de buena onda, pero ellos tienen que entender que si el tipo no quiere